Yo creo que estas clases medias, que como tú bien planteas, cuesta definirlas. Yo ocupo más que nada el concepto de clase media que ocupa la sociología. La sociología ocupa el concepto de clase para poder estudiar la sociedad. Y de alguna manera, para objetivarla, define ciertos límites, etcétera. Entonces, ocupando esa definición sociológica, eh, estas clases medias, vulnerables, que están siempre en el limbo, en el límite, están pidiendo más Estado, por supuesto, pero el tema es que el Estado actualmente, muchos hablan de la modernización del Estado, etcétera. Es un Estado que está diseñado para otra lógica que ya pasó. Ya, de alguna manera, yo hice unos análisis en mi canal y estuve hablando en el live anterior sobre un análisis sobre la declaración de principios del gobierno militar del año 1974, que no es muy conocida, pero supuestamente rayó la cancha sobre lo que se iba a hacer. Y esa declaración hablaba del principio de subsidiariedad. O sea, ahí se empieza a hablar de la subsidiariedad, del Estado subsidiario, del Estado que entra solamente a participar en la órbita de las sociedades de intermedias, dígase, por ejemplo, si un club deportivo de fútbol, su rol por naturaleza es jugar al fútbol, el Estado no tiene para qué meterse, porque su rol por naturaleza es jugar al fútbol. Ahora, si ese sociedad intermedia que juega fútbol no tiene los recursos necesarios para hacer un campeonato, postula a recursos públicos y ahí el Estado subsidiariamente le ayuda. Pero ese principio subsidiario, bueno, y eso también, no sé, en diferentes variables, pero quise hacerlo lo más gráfico posible. Pero ese Estado subsidiario también dice en esa declaración de principios que habla de que el Estado debe mantener, por ejemplo, empresas estratégicas o debe cumplir rol planificador cuando las sociedades intermedias buscan intereses demasiado distintos entre sí. Es decir, un Estado que planifique, un Estado que participe en la economía por medio de empresas estratégicas o empresas o servicios que son vitales para la nación. Y eso está escrito el año 11 de marzo del año 74. El tema es que en la evolución de este proceso, durante el régimen militar y después en democracia, el Estado subsidiario se fue reemplazando como el Estado que no se debe meter en la economía y debe participar cada vez menos, y se tomó lo que se llama la subsidiariedad negativa. En otras palabras, se tomó la subsidiariedad como querían. Y ahora, esa subsidiariedad donde el Estado fue, no, que aquí no te podéis meter, no, es que acá tampoco, que siempre los privados tienen que resolver sus problemas en el mercado, en la cultura, etcétera, 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 en la política, el Estado se fue transformando casi como casi pidiendo permiso, un Estado que pedía permiso. Bueno, ese Estado es el que yo creo que se debe recuperar, pero no significa necesariamente agrandar, sino que permita dar las condiciones para que se dé un estado de bienestar. No el Estado significa Estado formalmente como bienestar, sino que una situación de bienestar, que se garanticen ciertos temas, que si uno va a jubilar tenga una pensión mínima, pero que sea digna, que se garanticen algunos temas, qué sé yo, el tema, por ejemplo, de la autopista, que no haya que estar del todo gastando, pero también hay que llegar a una forma equilibrada entre que se financie un Estado que pueda prestar servicios y pueda garantizar ciertos temas, pero tampoco en un equilibrio donde termine la misma clase media o en general la población pagando un impuesto demasiado alto, como se pasa en Europa, donde se pagan tasas impositivas gigantes, pero que garantizan obviamente otras cosas. De alguna manera uno lo paga por otra vía. Pero ese estado de bienestar, yo no creo que la sociedad chilena está pidiendo un estado, se izquierdizó. Incluso yo leía una columna la otra vez sobre una encuesta que planteaba eso, que no es que la sociedad, o sea, querer más Estado tampoco significa querer más políticos, sino que un Estado que llegue, un Estado presente, un Estado que me pueda dar cobertura cuando yo lo necesite, o ni siquiera cuando lo necesite, sino que de manera universal, que yo tenga más o menos garantizado, que por nacer yo tengo algo garantizado, pero porque naciste en este territorio llamado Chile, no porque tienes un Estado muy bien organizado, sino porque de alguna manera el hecho de nacer en este territorio y ser parte de la comunidad nacional llamada Chile, que responde a una identidad nacional, te hace, de alguna forma, ser partícipe de un destino común.
Y ese destino común ese órgano jurídico que es el Estado, que de alguna manera administra los bienes públicos, pero también cumple un rol que va mucho más allá del material económico, sino que también responde a un ethos, creo yo que debe asegurarle a estos hijos de esta tierra ciertos mínimos. Y por eso yo hablo aquí de un nacionalismo de base. Yo no hablo aquí de un nacionalismo que muchas veces en la derecha se habla de patriotismo, o nacionalismo portaliano o aristocrático, que desconfía de la participación ciudadana porque parte de la base de que son las élites ilustradas, aristocráticas, las que deben ordenar, porque está detrás de eso el principio de orden y autoridad. Y al contrario de eso tenemos una izquierda que de repente ve al pueblo como un colectivo, no ve individuos, no ve personas humanas que tienen sus propios dramas en su día a día y defiende grupos colectivos, clases sociales, género, etcétera, y no ve la realidad del individuo, persona humana, que está con algún dilema existencial. Por eso yo hablo de un nacionalismo de base. Entonces, esas personas comunes y corrientes de carne y hueso que se levantan todos los días temprano, como lo hacemos todos, y vamos a trabajar y nos matamos, cruzamos, por ejemplo, en Santiago. Uno dice en Santiago, el metro generó mucha facilidad de transporte, etcétera. No aparte que uno va hacinado, etcétera, pero hay un cambio. Ahora, ¿pero qué pasa? Tú en el metro vas por el subterráneo. ¿Y en qué se traduce eso? En que tú no ves tu paisaje. O sea, el metro dio una solución práctica a un problema y tiró a la gente que viaje subterráneamente. Sale de su comuna, se mete un túnel y aparece en otra comuna con otra realidad, con otro cerro a la vista, con otra forma donde sale el sol, con otra forma, otra sombra, otro parque, etcétera. Y después nuevamente te metes un túnel y bajas y terminas saliendo en el otro extremo de la ciudad. O sea, de alguna manera, las clases medias, y aquí quiero salir un poco de la sociología e irme un poco al tema más antropológico, el ser humano requiere una interacción con su territorio. El ser humano requiere alguna forma de desarrollarse en parques, espacios públicos, en su paisaje, pero estamos tan atomizados que dentro del concepto de estado de bienestar no es solamente el bienestar económico, sino que un conjunto de elementos que permitan recuperar, por ejemplo, la vida de barrio, por ejemplo, la posibilidad de tener experiencias en el espacio público, encontrar espacios públicos donde uno pueda interactuar, porque de alguna manera en la interacción, en la conversación y en el diálogo se va desarrollando el tejido social que nos permite vivir unidos, que nos permite sentirnos que vivimos en una sociedad, en una comunidad, más que una sociedad. Una sociedad es un acuerdo entre las partes para un fin. Puede ser o hacer una sociedad por una empresa, es un contrato de arriendo, un contrato de trabajo que se puede terminar. Pero la comunidad no. La comunidad es algo más que la sociedad netamente jurídica. La comunidad es un conjunto de costumbres, tradiciones, interacciones que obviamente requieren un bienestar material. Pero por eso cuando yo hablo de estado de bienestar, y tomo tu palabra, Osvaldo, el concepto de estado de bienestar, no solamente el conjunto de bienestar, el bienestar material, sino un conjunto de condiciones que nos permitan a cada uno desarrollar en mayor proporción nuestro bienestar individual, nuestra plenitud como personas. Y eso creo que esta sociedad economicista, esta sociedad que todo lo materializa, esta sociedad donde priman los ingenieros comerciales, los técnicos, o los ingenieros civiles, etcétera, sino que una sociedad un poco más existencialista, creo que requiere un cambio de la forma en que el Estado se enfrenta a la sociedad. Requiere que las élites, que de alguna manera siempre va a existir una élite, cambien esta élite, va a haber otro grupo que va a entrar a dirigir. Es casi la teoría de la élite, no sé, uno puede ver Pareto, por ejemplo. O sea, de alguna forma alguien va a tener que dirigir en algún momento. La forma en cómo elegimos esos dirigentes la podemos discutir, hacerla más participativa, más democrática, para que ese que va a dirigir, esa élite sea legítima, sea reconocida por la ciudadanía, sea reconocida por el pueblo y sea reconocida por la nación, porque es una élite que va a estar en pos de los intereses de la comunidad. En este caso, la comunidad, insisto, no solamente el bienestar material, el estado de bienestar europeo que garantiza la salud, la educación, etcétera, y que garantiza que, no sé, los que ha tocado viajar a Europa, no sé, el transporte, diferentes cosas que uno dice, mira, me gustaría que estuvieran en Chile, pero no solamente eso, es también un bienestar que va con la armonía entre el ser humano con el paisaje, la armonía con el espacio público,
que las cosas, las respuestas que del Estado estén en escala humana, pero de un humanismo, de una humanidad que está en la existencia, no en gráficos, no en Excel, no en ingeniería comercial. Ese espíritu creo que yo se debe recuperar en el Chile del Estado de Bienestar, que creo yo que de alguna manera se busca recuperar esa humanidad.